porfiriato se caracteriza por el despegue progresista e industrial, hasta cierto punto consigo trajo o propició una mayor desigualdad, es decir, aumentó las brechas de distintos grupos y estratos sociales. Ahora bien, ya que la historia normalmente, y no ya solo en México, sino en otros contextos también, tiende a ser narrada y escrita en función de algún poder o del bando ganador en cuanto a cuestiones bélicas, la historia oficial no siempre permite conocer cada uno de los detalles de ese suceso histórico. De ahí la importancia de tomar en cuenta testimonios que a su vez permitan conocer de manera más amplia y profunda el suceso histórico que se está estudiando. Por lo tanto, conocer y estudiar voces y testimonios como el de Felipa Ayala a través y narrados por medio de distintos familiares y miembros cercanos suyos que aún viven, es conocer el testimonio de una voz marginalizada durante ese contexto, la voz de una mujer obrera, una voz que sigue presente y que nos sigue permitiendo conocer más detalles sobre este suceso que venimos evaluando, sobre este suceso que estamos estudiando. El Porfiriato se caracterizó por haber sido un periodo de grandes avances tecnológicos. Algunos de estos fueron la expansión de la estructura ferroviaria o el incremento en la inversión de obras públicas. Este tuvo una duración de 31 años, en donde hubo una gran diferencia de clases sociales. Siendo el Porfiriato una etapa de desarrollo económico hacia afuera, se pudo diferenciar con facilidad quienes tenían remuneraciones elevadas y quienes no. Felipa Ayala Gutiérrez nació en el año de 1891. Su padre, Teodoro Ayala, se ganaba la vida trabajando como ebanista, este siendo un oficio común en el momento. Se podría considerar que la familia de Felipa formaba parte de la clase media porfiriana. Teodoro tenía relaciones con familias de altos recursos, causando que en un futuro Felipa pudiera forjar relaciones con ellos y así poder trabajar en sus casas como ama de llaves y después de un tiempo como costurera. Mi hermana, la tercera, en su niñez le llamó Vivi y desde entonces se le conoció como Vivi o Vivita. La Vivi nació en la Ciudad de México el 23 de septiembre de 1891. Su padre fue un buen ebanista, que además tenía un conjunto de música donde ella era invitada a cantar en los festejos que hacía. El papá era veracruzano, de Alvarado. La mamá era una criolla con un poquito más bien un poco más indígena de los Reyes La Paz, Chimalhuacán, el pueblo de Chimalhuacán, los Reyes La Paz. Ya dije que había nacido el 23 de septiembre del 91. El padre, Teodoro, se especializó o trabajó con familias con recursos en su profesión de ebanista. Ahí fue desde ese entonces, Felipa se fue acercando a una familia cuyos recursos en el porfiriato o antes del porfiriato eran elevados, eran terratenientes, tenían pozos petroleros en Tamaulipas, o sea, eran muy pudientes. Ella se acomodó de chiquilla ahí con el padre y fue tomándole cariño y le fueron tomando cariño, ¿verdad? Fue especializándose como ama de llaves, le tenía mucha confianza, y posteriormente en costura les cosía cuando empezó a ya tener problemas la familia,
empezó a hacerles vestidos y resultó una muy buena modista. Durante la Revolución Mexicana, hubieron diferentes movimientos dirigidos por diversos grupos luchando por su propio interés y bienestar. Gracias a esto, hubieron muchas guerrillas y desabasto de recursos. Esto es, porque era muy fácil ser asaltado en terracerías. Estos diferentes grupos incluso adoptaron sus propias monedas en algún punto de la Revolución, volviendo a la economía de México todavía más confusa y difícil. Fueron tiempos complicados para los mexicanos, los cuales tendrían que luchar arduamente para poder salir adelante. La Revolución Mexicana fue una rebelión por parte de la sociedad que fue detonada por las injusticias sociales, económicas y las condiciones de vida que miles de familias atravesaron durante el Porfiriato. Los mexicanos vivían profundamente agraviados por un régimen que no toleraba el libre ejercicio de derechos políticos y civiles. Felipa Ayala contaba con 19 años de edad cuando la revolución comenzó. Esta ya se dedicaba a las labores de la casa dentro de familias de altos recursos, además de que cuando la situación se complicó, se dedicó a hacer ropa para estas familias, a veces incluso sin cobrarles. Felipa tenía un hermano llamado Luis Ayala. De este no se sabe mucho, solamente que estuvo involucrado dentro de algunas guerrillas en el país. Las familias porfiristas se vieron afectadas un poco cuando la Revolución Mexicana, porque obviamente entraron en una etapa de inestabilidad, no económica porque eran propietarios de pozos petroleros, pero sí de forma social. La revolución afectó mucho a las personas que tenían ya una vida muy bien acendrada, muy acentuada y muy específica cuando el porfiriato. Entonces sí se vieron afectadas en cuanto a su comportamiento, pero a Vivita pues no le afectó mucho, ella estaba chica. El trabajo que hacía ella con las familias porfiristas era costurera y ama de llaves. Ya después siguió con la casa completa de ama de llaves a manejarla. De Luis Ayala no se sabe, ella nunca habló de lo que le pasó a su hermano. En tiempos de la revolución, lo más probable es que se haya muerto. ¿A dónde? ¿En qué batallón? Nadie sabe. Las dificultades que tuvo la abuela Felipa en la revolución es las dificultades que tiene toda persona en las revoluciones que hay en los países. Falta de comida, andar viendo a ver cómo se protegía de si había balacera, buscar el pan de cada día. De hecho, según platica ella, las dificultades fueron las que pasaron todos. Se hizo una hambruna porque no entraban alimentos a la Ciudad de México, porque los revolucionarios, en cuanto llegaba algún cargamento de alimento o algo de comida que entraban por Xochimilco o por la calzada de Tlalpan o por las entradas que tenía México en aquel tiempo, se las robaban. Durante la revolución, el periodo ese tan difícil, un hermano, el hermano Luis, fue levantado por la leva porfirista, pero en cuanto tuvo oportunidad se cambió de bando, ¿verdad? Y acabó siendo revolucionario. De ahí, de los amigos, llevó a un capitán Alvarado, del que mi abuela de Vivi se enamoró, con el que procreó tres pequeños, tres hijos, Lupita, Fernando y Tere. Más o menos al término de la revolución, el capitán Alvarado fue cambiado. Fue cambiado a Veracruz. Le dijo, vámonos. Dice, y mi mamá, Chanita o Sebastiana,
dice, no, no la puedo llevar, entonces no me voy, y no se fue. Al final no se fue y después ya no se supo más del papá de los muchachos. A mi Bibi no le tocó mucho esa parte de distinción social, porque su papá, que era ebanista, era una persona que tenía un taller al que recurrían las personas de alto rango en la sociedad. Entonces era muy bien pagado su trabajo porque era muy, muy bien hecho. No le afectó mucho, él tenía ahorrado dinero y alhajas, porque antiguamente o pagaban con dinero o pagaban con alhajas. Entonces Teodoro, su papá, Teodoro Ayala, tenía lo suficiente como para salir adelante sin privar a su familia de nada. Su actitud seria, seca, adusta, profundamente honrada, muy trabajadora y desapegada al capital. No existe una fecha específica que aclare cuándo terminó la Revolución Mexicana. Tras el derrocamiento de Díaz, hubieron diferentes levantamientos dentro de la República Mexicana en donde diversos grupos buscaban ganar el poder en el gobierno. Fueron tiempos difíciles para muchas generaciones, mas, como han mencionado los entrevistados, Felipa era una mujer de carácter fuerte y pasional. Felipa vivió el resto de sus días con la familia de su nieto Manuel Póntigo Alvarado, en donde tuvo la oportunidad de educarlos, alimentarlos e incluso tejerles diferentes prendas de ropa. Los nietos de Felipa describen a su abuela como una persona honrada y trabajadora, la cual los apoyaba de manera incondicional en momentos de celebración y en dificultades. Como costurera siguió trabajando para familias pudientes, ¿verdad? Pudo sacar a los hijos hacerlos unos muchachos de bien, unas personas de bien, hasta que se determinó, ella quiso pasarse a vivir a la familia de Lupita, mi mamá. Y desde entonces vivió, nos educó, nos ayudó a mi familia. En ese contexto, en esa forma, la conocí yo como abuela directa. Era presente, omnipresente, viva, comíamos lo que hacía, vestíamos sus camisas cuando empezaba la familia, nos hacía camisas de bolsas de alimento. Yo creo que nació con ese ímpetu, fue una persona de mucho carácter, y ante las vicisitudes que estaban atravesando durante la etapa pre-revolucionaria, en la revolución y post-porfirista, tuvo que sacar fuerzas de flaqueza y adelante. Tenía que ayudar a su madre con sus hermanos porque su mamá se dedicó, como ella decía, a tener hijos, y ella le ayudaba en las labores de la casa, en las labores domésticas, a lavar pañales, a planchar, a hacer de comer. Entonces poco se involucró en lo que sucedía fuera de su ámbito familiar. Sí cabe recordar tal vez su modo de ser cuando alguien la molestaba o le exigía algo más de lo que podía dar, o consideraba que la posición con que estaba hablando no era la correcta. Decía que Dios nos hizo del mismo barro. Su carácter, una mujer muy empeñosa, una mujer que se abrió paso sola en la vida con 3 hijos, una madre enferma. El esposo se fue a la revolución y no regresó. El hermano también estuvo de soldado, no salió Franco hasta mucho tiempo después, porque su hermana se casó, hizo su vida. Entonces ella, de modista,
sacó adelante a sus 3 hijos y a su madre y nunca les faltó nada. Eso es lo que admiro de mi abuelita, su carácter, su voluntad, su tenacidad. Eso es para mí mi Vivi. Felipa no solo ha dejado una historia inspiradora, sino que también ha dejado un legado. Un ejemplo de este es su tataranieta Laura María Pontigo Torres. Actualmente estudia en el Tecnológico de Monterrey, tiene 19 años y reside en el Estado de México. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Pontigo, soy tataranieta de Felipa Ayala. Y bueno, sin duda alguna esta experiencia ha sido muy enriquecedora, no solo porque he conocido la historia de Felipa, que pues ya había escuchado algunas anécdotas, pero la verdad es que este acercamiento me ha llevado a realmente verla un ejemplo a seguir. Ha sido muy bonito poder escuchar a mis familiares, hablar de ella y sobre todo que me siento fuertemente identificada por la mujer que fue, por una mujer fuerte, una mujer independiente, una persona sumamente trabajadora, que luchó por sus ideales, que luchó para sacar adelante a su familia. A mí me parece que eso es de admirarse. Y bueno, pues ha sido muy bonito poder conocerla, mínimo a través de entrevistas, de lo que comentan mis familiares. Y pues a mí me gustaría sentirme o ser identificada por eso, por ser una mujer independiente, por ser una mujer fuerte. Y ahorita en estos momentos de pandemia, del confinamiento, yo creo que una buena manera de seguir saliendo adelante es abrazar a nuestras raíces. Entonces, pues bueno, me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia en la que estoy, de poder mirar atrás y sentirme orgullosa de todas las personas que han hecho todo lo posible para que yo esté aquí hoy. Y bueno, pues me voy con una frase que dice, para saber a dónde ir, a veces hay que saber de dónde vienes. Me gustaría que este video sea en honor a mi tatarabuela Felipa Ayala. Muchas gracias y que tengan buen día. Alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba.